estos días, el semanario Universidad de Costa Rica publicaba una nota bajo el título "Diputados condenan amenaza de muerte lanzada por seguidor del presidente Chávez contra periodista Vilma Ibarra". Luego, en su primer párrafo, allí comenta que varios diputados de distintas fracciones condenaron una amenaza de muerte lanzada en redes sociales por un seguidor del presidente de la República, Rodrigo Chávez, contra Vilma Ibarra, periodista del programa Hablando Claro, y criticaron el discurso que lanzó la jefa de la bancada oficialista sin partido en estos momentos, Pilar Cisneros, contra esta comunicadora. Pero para no quedarnos simplemente con el titular, un titular que habla de una gravedad, de una situación muy particular que se estaría viviendo allí, estamos hoy en contacto con Sonia Arrieta Mora, secretaria general del Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica, y con Sebastián Fournier Artavia, fiscal del Sindicato Nacional de Periodistas, coordinador de Onda UNED, medio de la Universidad Estatal a Distancia. Así que bueno, gracias por compartir estos minutos para el portal apu.uy y bueno, agradecerles por este contacto, pero para que nos pongan en antecedentes, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad que le están dando al sindicato de poder manifestar su posición en relación a estos ataques que continuamente he estado recibiendo la prensa nacional desde la entrada de Rodrigo Chávez desde antes de la entrada de Rodrigo Chávez a gobernar el país. Lamentablemente estamos llegando a que se vuelva natural el discurso de los altos mandos hacia la prensa de una manera agresiva, de una manera amenazante, tanto en las conferencias de prensa como en las reuniones de los medios. Continuamente está atacando a los medios que no están, sobre todo, en su línea y de acuerdo con sus decisiones. Respecto a Vilma Ibarra, fue una situación que se dio desde una persona que es periodista, lamentablemente, que es diputada ahora, que fue una persona muy admirada cuando tuvo su función como periodista, pero que ahora lamentablemente nos damos cuenta cómo la política y los puestos cambian a las personas. Ella atacó a doña Vilma Ibarra en relación al otorgamiento de un contrato de comunicación en el cual doña Vilma interpuso un recurso de amparo ante el CONAVI, que no quería suministrarle la información financiera de ese proyecto para que ella pudiera defenderse. La sala se le avaló y ella pudo obtener esa información. Se dieron cuenta de lo que decía la señora diputada no era cierto, y de ahí se desprendieron unas serie de amenazas y cuestiones que, como te digo, se han estado dando en a los diferentes colegas que se le interponen al gobierno. Esta ha sido la más grave. Es impresionante leer cómo un troll de una persona se puede prestar para una cosa semejante hasta llegar a decir todo lo puedo con Rodrigo Chávez que me protege. O sea, es alarmante. La situación está llegando a términos en los que realmente es preocupante, y sobre todo que muchas veces la gente, los ciudadanos, muchos ven con acierto estas cosas. No en el trasfondo que viene detrás de todas estas situaciones, estos ataques a la democracia. Sebastián. Sí, no, muchísimas gracias. Bueno, no sé, Álvaro, si nos iba a hacer Sí, no, iba a preguntar justamente, Sebastián, ya que tú ibas a hacer uso de la palabra también, seguramente pudieras referir, ¿ya hubo allí algún tema con el presidente de Costa Rica a quien se le iba a entregar una condecoración donde los periodistas reaccionaron rápidamente ante eso? ¿Cómo es la situación que está planteada? Sí, yo tal vez quisiera así muy rápidamente, así como en un minutito, hacer también un contexto de dónde viene Costa Rica, cuál es el lugar que teníamos antes. Costa Rica históricamente es un país, digamos, donde la libertad de prensa ha sido ampliamente respetada. O sea, generalmente los medios de comunicación han tenido mucha libertad para informar y siempre hemos estado en el top de los rankings, digamos, de Reporteros Sin Fronteras y demás. Se recuerda así un caso histórico que fue el asesinato de Parmenio Medina Pérez, que era un periodista
digamos que hacía un programa que combinaba humor con denuncia política que se llamaba La Patada. Eso fue hace ya más de una década, ese asesinato, y desde entonces no, digamos, no había habido así como una amenaza de muerte a un periodista. Sí, hay que aclarar que en su momento, cuando un colectivo de defensores de la libertad de expresión, del cual yo era parte, que se llamaba la Red Mica, hicimos nosotros una solicitud para que se modificara la ley de radio, más bien recibimos amenazas, pero de los medios tradicionales, ¿verdad? Y amenazas de muerte, igual que como hoy lo está recibiendo esta periodista. Y en su momento, esos espacios de opinión nunca nos dieron espacio a quienes estábamos cuestionando cambiar la ley de radio para democratizar el espectro, digamos, como pasó en países como Uruguay. En ese momento nunca se nos dio espacio en ningún medio de comunicación, digamos, para denunciarlo. Entonces yo siempre he pensado que Costa Rica es un país que hasta este gobierno tenía una amplia libertad de prensa, pero que sí tenía limitaciones a la libertad de expresión de la gente que no era parte de esos medios, ¿verdad? A partir de este gobierno, digamos, yo creo que de alguna forma el gobierno saca provecho de esa acumulación de resentimientos en contra de los medios tradicionales, que sí es cierto que no permitían que ciertos discursos salieran al aire, ¿verdad? Y usa ese discurso y empieza desde la campaña política, ya dijo que el movimiento de él iba a ser un tsunami que iba a arrasar con los medios que monopolizaban el discurso, y mencionó directamente a Teletica Canal 7, que es el canal de televisión más viejo, más importante del país. Amenazó también al diario La Nación, que es históricamente, digamos, como el diario que defiende la posición de las élites tradicionales empresariales del país, ¿verdad? Y que también es un medio, digamos, que se había construido de manera bastante seria a lo largo de la historia, con su línea editorial y todo, pero era un medio, digamos, bastante respetable a nivel periodístico. Y empieza también a amenazar a espacios como, por ejemplo, el de doña Vilma Ibarra, que es un espacio de opinión que debate temas políticos todos los días en la mañana en una de las emisoras de noticias más importantes del país, que es Radio Colombia, ¿verdad? Entonces, el presidente, digamos, rompe una tradición en la que, si bien había limitantes a la libertad de expresión de las personas ciudadanas, hasta ahora no había habido amenazas a la prensa, ¿verdad? Y es lo que empieza a suceder con este gobierno. Uno no puede decir directamente, y ya eso lo hará la investigación judicial, que este troll sea dirigido por el gobierno, ¿verdad? Uno no sería irresponsable decirlo así tan abiertamente. Lo que sí podemos decir es que desde la Casa Presidencial y desde las conferencias de prensa ha habido una fuerte instigación, digamos, como a atacar directamente periodistas en la conferencia de prensa. Se hace en vivo, se ridiculiza a los periodistas. Recuerdo, yo estuve presente hace un par de semanas en la conferencia de prensa, y llegó un señor, por ejemplo, de un medio regional, que es un señor humilde, y entonces el señor dice, ¿cómo va lo de las redes de G5, ¿verdad? En vez de decir 5G. Entonces el presidente en vivo se burla del señor por decir G5 en vez de 5G, ¿verdad? Ese tipo de cosas ya son una constante. Y también ha habido, ayer un compañero hace una pregunta y dice, no, eso es una ridiculez, ¿verdad? O sea, todas las semanas hay agresiones verbales del presidente, y estas amenazas perfectamente pueden venir de gente que se siente empoderada por ese discurso, y entonces se siente respaldada por el presidente, y basado en sentirse respaldado, empieza a ya cometer estas amenazas, ¿verdad? Eh, y entonces hay ahí una incidencia, diríamos, de alguna manera directa o indirecta, ya ahí habría que, de lo que se dice en la conferencia de prensa, y de ligeramente estar atacando a los opositores políticos, para que haya cierta gente que empiece a tomar esta disque justicia en sus manos y amenazar a periodistas de esta manera. Y perfectamente esto puede conducir al asesinato de periodistas, y que empecemos en la triste danza de muertes de periodistas que ocurre en muchos países vecinos de la región, y que hasta ahora en Costa Rica, desde el asesinato de Parmenio Medina, y recuerdo otra colega que fue asesinada un par de años después, no había vuelto a suceder. O sea, habíamos tenido más de una década, digamos, de no asesinatos de periodistas.
Y cuando se dan esas agresiones, por ejemplo, lo que tú relatabas, Sebastián, en una conferencia de prensa o en más de una conferencia de prensa, ¿cómo reaccionan los colegas? Lo que ha ido sucediendo, bueno, obviamente hay cólera, rabia y demás, y de hecho, Vilma Ibarra había estado en un debate en el Colegio de Periodistas de Costa Rica, justamente con el ministro de Comunicación, don Jorge Rodríguez, y el intercambio de palabras había sido súper fuerte en ese debate que fue transmitido en vivo. En general hay rabia, y lo que está ocurriendo cada vez más es que los medios que son críticos al gobierno simplemente no asisten a la conferencia de prensa, ¿verdad? Ujú, Entonces, sí hay medios que siguen asistiendo y hay algunos que tienen algún nivel de criticidad del gobierno, pero digamos, los grandes medios de comunicación simplemente capturan la conferencia de prensa y solo ponen los fragmentos, digamos, que les sirven de alguna ujú, manera, pero no claro. están presentes y no le hacen preguntas al presidente. Entonces se rompe esa posibilidad de preguntar, porque en el momento en que vos preguntás, de inmediatamente el presidente responde con alusiones personales y no Claro. son Ujú, todas las personas las que están dispuestas a tolerar eso, ¿verdad? ujú. Sonia, ¿y hay medidas que estén pensándose en estos momentos para, de alguna manera, defender no solo a esa colega que ha sido amenazada, sino a la profesión en general? Sí, claro que sí. El Sindicato Nacional de Periodistas está totalmente en contra de todo lo que está sucediendo. Vamos a plantear las luchas que sean necesarias al nivel que sean necesarias. Inclusive, fuiste parte de una de esas luchas que Ujú, fue que le agradecemos mucho a FEPAL y a la FIP por el apoyo que recibimos cuando nos dimos cuenta de que al señor presidente se le había otorgado a nivel internacional un premio por la libertad de expresión, ¿verdad? Que es algo mm, que es totalmente en contra, ¿verdad? Este, Inmediatamente tomamos medidas, luchamos para que ese premio no fuera reconocido porque no es algo que el presidente tenga el honor de recibir o se lo haya ganado. Y así vamos a enfrentar las luchas que ven. O sea, ujú, somos un sindicato pequeño, pero con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de luchar por los compañeros, por los colegas, ahora ya no solo por los periodistas, sino por todas las áreas de la comunicación y vamos a plantarnos fuerte. ujú, De hecho, estamos por mandar una nota también a la Casa Presidencial en relación no solo a Vilma Ibarra, porque Vilma Ibarra es un pequeño punto dentro de todo lo que se ha venido dando, ujú, ¿verdad? Las agresiones a los medios, a los periodistas, su manera burlesca de dirigirse a todas las personas que lo cuestionan y su manera de denigrar, ujú. ¿verdad? Es muy, muy cuestionable su comportamiento. Para nosotros fue una sorpresa que don Rodrigo Chávez llegara a ocupar la presidencia, realmente un hombre que tiene antecedentes de acoso sexual en el Banco Mundial, del cual fue destituido por esa razón, que llegue a ser presidente de un país que ama la democracia, que es un país que respeta a las mujeres, fue impresionante para mucha gente. Sin embargo, en nuestros países se han estado dando fenómenos, ¿verdad?, sociales Ujú, en relación de buscar el populismo, aquel que es diferente, el que me dice cuatro cosas que parecen imposibles, pero que las vamos a alcanzar, ¿cómo? No sé, ¿verdad? ujú. Pero es una tendencia que se está dando en los países hermanos, lamentablemente, que va a tener un gran costo para muchos de los que nos dedicamos a la lucha de los derechos laborales. Vamos a tener una tarea grande y desde el Sindicato de Periodistas de Costa Rica lo vamos a hacer y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Podemos recordar brevemente para quienes nos están escuchando y no están al tanto en qué consistía ese premio que se le quería adjudicar al presidente de Costa Rica? El premio a la libertad de expresión porque el presidente aperturó, dejó la entrada de medios digitales, aumentó la cantidad de medios digitales, ¿verdad? Ujú, Por esa razón, el premio de libertad de expresión de parte de Prensa América de México y del Colegio de Periodistas de Guayas, ujú, Guayaquil, Ecuador. Nosotros cuando nos dimos cuenta nos sorprendimos muchísimo de la situación que se estaba dando porque no entendimos la relación entre un colegio dentro de Prensa América de México y un colegio de periodistas de México, de Ecuador, ¿verdad? Nos ujú. resultó muy, muy extraño y que le dieran un premio al presidente.
En eso consistió más que todo, Sebastián, fue ampliarte en ese campo sobre lo que es la apertura de los medios digitales que no viene desde su gobierno y que en realidad ha sido una postura más que de apertura, de dominio sobre la opinión pública y sobre esos medios, ¿verdad? Porque al pautar con el gobierno, yo te puedo decir que para las actividades que tuvimos, que hemos tenido, hemos invitado a medios digitales que están ahora recibiendo su pauta del gobierno, que no han llegado a participar, porque saben que tendrían que escribir en contra del gobierno. Y entonces, Sebastián, lógicamente, no sí, lo van a hacer. claro, perdón, te cortaba, allí estabas terminando de hablar, pero me decías que Sebastián seguramente quería Sebastián puede también ampliar un poco referirse. más en esa área de la apertura de los medios digitales que se dio en el gobierno. Sí, tal vez, vamos a ver, el premio que se le otorga se llama Doctor Zenobio Valdivia 2023 en la categoría de libertad de expresión. Ese es el premio que se le otorga, digamos, digamos, la argumentación es por esa apertura a los medios digitales. Ahora, hay que recordar que uno de los medios, digamos, que más se han atacado desde la presidencia y que se ha mencionado, se ha citado, incluso amenazó en algún momento o hizo denuncias injuriosas contra el dueño de ese medio, que es un banquero, o sea, tampoco es que es un medio, digamos, ¿verdad? Comunitario ni nada así, ¿verdad? También es un medio que tiene detrás sus intereses, que es CR Hoy, pero sí se hizo una denuncia contra su dueño y es un medio digital, ¿verdad? Entonces, digamos, decir que el universo de los medios digitales está mejor respaldado en sus intereses con este gobierno, habiendo un medio digital que está entre los cuestionados, pues también es un poco cuestionable. Eso es uno de los fundamentos que cuestionamos del premio. Y segundo, digamos que ha habido un esfuerzo desde hace muchos años y yo he sido parte de ese esfuerzo de reivindicar a los medios regionales haciendo investigaciones académicas, reivindicando el gran trabajo que hacen en todo el país. Y de alguna manera este gobierno nota que su gran respaldo está en las zonas rurales y muchas de las zonas rurales como Costa Rica históricamente no, o sea, solo el 8% de las frecuencias de radio y televisión de este país están otorgadas en zonas rurales, 92% están en San José, entonces siempre las regiones han estado subrepresentadas de la prensa nacional. Entonces en el COVID-19, justo antes del COVID, nos reunimos con la ministra de Comunicación del gobierno pasado y hubo una apertura durante el COVID-19 para que las preguntas de la conferencia de prensa en muchos se hicieran desde las regiones. Entonces ya había una participación desde el gobierno pasado en las conferencias de prensa y que fue muy activa. En el COVID-19 esa cobertura fue clave. También cuando ha habido huracanes, los medios regionales han sido clave para informar porque ellos están ahí cuando viene el huracán, no están en San José mandando una móvil para allá y conocen la comunidad. Entonces, sí había un respaldo. Al inicio del gobierno, el bloque de medios regionales estaba primero en la conferencia de prensa y eso abrió mucho espacio para que se hicieran muchas preguntas, pero digamos, conforme el tiempo ha ido pasando y los medios regionales, algunos se han empezado a volver críticos porque han visto que algunas de las promesas nunca llegaron, entonces ya uno empieza a ver dónde se va restringiendo el espacio y se va colocando. Ahora los medios nacionales están primero y los regionales están después, ¿verdad? Y también, digamos, cuando ya, por ejemplo, lo que pasó con este señor la semana antepasada de un medio regional que se llama Acontecer Espartano y pregunta sobre G5, equivocando el término con 5G y se burla de él. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo uno puede respaldar que eso es un apoyo a los medios regionales? Uno entiende que un señor humilde de una zona rural hace una pregunta y su pregunta tal vez no va a ser hecha en el correcto español ¿verdad? Porque es de una zona rural, ha tenido limitaciones de educación. Entonces ahí es donde uno empieza a cuestionar. Hay algo, digamos, que yo sí quiero destacar de lo que ha hecho este gobierno, que fue en algún momento abrir por primera vez una consulta pública para el interés de las zonas rurales o de otros colectivos de usar frecuencias de radio y televisión. Las frecuencias de radio y televisión han estado fuertemente concentradas y cooptadas por las mismas familias que las pidieron hace más de 80 años y nunca se han redistribuido.
y el año entrante, 2024, se da el vencimiento de todas las frecuencias de radio y televisión de este país, o sea, hasta los canales más tradicionales de este país se les vence la frecuencia, la concesión. Y este gobierno hizo una consulta pública. Entonces uno, por un lado, aplaude que se haga esa consulta pública, pero también, si por el otro lado hay amenazas a algunos medios por su línea editorial, esto es un aplauso, pero a la vez una preocupación, donde pedimos que las organizaciones internacionales estemos muy vigilantes de que yo esperaría que se haga así, pero bueno, uno tiene indicios para desconfiar, de que cuando se repartan las frecuencias no sea un premio o un castigo, sino verdaderamente una democratización de frecuencias que garantice que por primera vez en la historia las zonas rurales de este país tengan igual acceso de frecuencias que la capital, ¿verdad? Y no que sea castigar a todos mis enemigos políticos quitándoles la frecuencia, que también podría ser el caso, ¿verdad? Bueno, Sonia, Sebastián, yo les quedo muy agradecidos. Esperemos ayudar en la difusión de esta problemática que nos abarca a todos, no más allá de las distancias que nos puedan estar separando coyunturalmente. No sé, Sonia, si querías agregar algo ya en el cierre. Sí, bueno, que una de las mociones que presentamos ahora en el último Congreso de FEPAL también fue aprobada y vamos a tener el respaldo ahora en la distribución de frecuencias de radio y televisión. Vamos a estar muy al tanto en el proceso de otorgamiento de estas frecuencias. Les agradezco nuevamente, muchísimas gracias, Álvaro, eh, a la FIP, a la FEPAL, por todo el respaldo, tanto en el otorgamiento del premio que rechazamos, como en democratizar la entrega de estas frecuencias y en la vigilancia de un proceso transparente para que todos tengamos acceso a esta nueva oportunidad. Muchísimas gracias y esperamos seguir contando con el apoyo de todos ustedes. Nos reencontramos entonces. Fuerte Nos abrazo. encontramos. Muchísimas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Pura vida Gracias. hasta la hermana República de Paraguay, de Uruguay también. Saludos, hermanos uruguayos.